Y ahora sí, continuamos con más Alta Política y presentamos al coronel mayor Mariano Castelli, que además es abogado, magíster en defensa, entre otras cosas. Mariano, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes, tratando de malvinizar de otra forma a tu público. Le agradecemos mucho porque hemos leído su artículo el día domingo, que tiene como título Soberanía multidimensional, romper el binarismo austral. Y ayer lo vimos en Infobae, con lo cual creemos que es como un adelanto a una salida diplomática para poder hablar de soberanía en un mundo que hoy nos muestra que se junta Trump con el presidente chino y en el medio de esas cuestiones que parecen tan tensas llegan a tener una idea de paz. Tiene una contingencia de alguna manera dentro de este esquema general de guerra híbrida total. Estamos discutiendo, Andrés, el futuro de los recursos del 2050 para nosotros, para nuestro país, para blindar y proyectarnos. Así que Malvinas no es solamente un sentimiento nostálgico o un sentimiento emocional que consolida, yo creo que San Martín y Malvinas nos une de alguna manera en toda nuestra diáspora de ideas, y esto nos proyecta muchísimo. Y gracias a Merced esto siempre salió, malvinizar salió siempre de abajo para arriba. Sí. Nacieron de los excombatientes, nacieron desde los cuarteles para arriba, ¿no? Y hoy todos los reconocemos y los amamos. Y esto también, porque esta iniciativa fue producto de un excombatiente, un veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Diego. Eso lo leímos en el artículo. Sí, lo cual además me pone muy orgulloso porque fue a mi colegio. No lo conozco, claro. Pero es maravilloso que él haya dado este paso superador, que tiene que ser perfeccionado, pero él dio el puntapié inicial maravilloso. Coronel, usted me pasó un pequeño video donde sintetiza lo de este veterano de guerra. Exactamente, es un sí. Video que él tomó, yo me permití entregárselo a usted para que muestre que más allá de lo emocional, hacia dónde queremos ir. Lo podemos ver, señor director, porque nos pone en autos de lo que... No, este no es el video, este no. Es el otro video donde justamente hay una imagen de un lugar de Malvinas donde justamente se dio la batalla. Darwin, Paradera del Ganso. Paradera del Ganso. Y termina con algo maravilloso, sí. En mi opinión. Mientras lo pueden bajar, vos tenías una pregunta, Agustina, también. No, yo por ahí no voy a esperar al desarrollo, ¿no? Yo tengo una pregunta que, bueno, siempre pasa por el lado de lo emocional. Yo soy hija de un excombatiente, entonces yo tengo el sentimiento de Malvinas muy arraigado y muy a flor de piel, siempre. Entonces acá la pregunta es si en algún momento las Malvinas van a volver a ser reconocidas como suelo, como territorio argentino, más allá de las cuestiones diplomáticas, porque para nosotros las Malvinas son y serán siempre argentinas. Es ese sentimiento, ¿no?, que tenemos, pero la pregunta yo creo que tiene que ver con lo del artículo, que es claro, algo importante. Está directamente relacionado, Agustina. Creo que va a ser muy interesante para usted y para tu generación y todos tus reels, que puedas ver cómo puede haber alternativas de solución ajustados a derechos y fuertes y posibles y prácticas, pese a que existen, a todo lo que hoy hablaremos, siempre una contramedida, especialmente siempre está la máquina del no, Andrés. Sí. Y siempre hay gente que dice que no a una propuesta. Esto, lo que Alejandro Diego propone, que que mejoramos, de alguna manera, ahora lo pasaremos a detallar, y que puede ser mejorado con toda una corriente de pensamiento que podemos llevar adelante, es factible. Me dice que está el video para poder ahí verlo.
Ahí está Ganso Verde, como le decíamos al principio. Después Pradera del Ganso. Ellos le dicen Goose Green. Eso es Darwin y su colina, que tanto le costó a los británicos tomarla, tan bien defendida por los argentinos. Por ahí murió el teniente Jones, enterrado en San Carlos. Desde ahí, Burnside House, empezó el ataque de una columna británica y de más atrás las otras. Y acá están nuestros muertos. ¿Qué nos piden ellos? ¿Que los honremos con más enfrentamiento y muerte? ¿O que los honremos con más vida? Yo tengo mi respuesta. Ellos nos obligan a tener un país mejor. Un país que atraiga a las personas que viven acá. Y un país con el que se pueda llegar a un acuerdo razonable y en el tiempo. Ni todo ni nada. Algo en el medio que haga que para los británicos, los argentinos y los isleños el resultado tenga sentido. Ese es mi sueño. A mí me pareció esa pregunta final que hace Alejandro Diego, a quien le agradecemos esta oportunidad. A mí me parece una síntesis maravillosa, donde usted además lo explicita en el artículo, esta posibilidad. Claro, yo creo que en línea con eso es qué país queremos construir, ¿no? Si queremos seguir construyendo un país con grieta, un país con odio, o un país un poco más humano, donde todos nos comportemos como argentinos, ¿no? Que vamos todos hacia un mismo lado. Absolutamente. Esto engloba, es superador y reúne a todas las partes. Algunos no están a favor de esto, algunos apuntan a que sigamos en otra dirección. Pero esto es superador. Se termina con esta propuesta, de alguna manera, o sea, no se termina, hay que seguir desarrollándola, hay que hacer centros de pensamiento para poder avanzar y perfeccionar las ideas. Hay mucho trabajo que hacer. Estamos discutiendo los recursos para Argentina en el año 2050 y más allá. Y es superador, porque se termina con la llamada de la teoría de los juegos, la suma cero. Acá todos o ganás o perdés. Nunca hay un ganar-ganar. Entonces con esto lo rompemos a esa teoría que está instalada. A esta propuesta hay muchos que están en contra y hay muchísimas teorías por una cosa, por la otra. Bueno, y también muchos a favor, una vez que... Y también a favor, esto, sí. y también a favor. Como un pensamiento como el de Agustina, esta generación debería ver, tomar nota de esto, y más si es hija de un veterano. A lo cual en este momento honramos también acá. No estamos desmalvinizando por permitir en una provincia autónoma, en las Islas Malvinas, las dos banderas, ¿no? Británica y argentina, el dominio, la posibilidad que los habitantes, 8 generaciones de kelpers, de isleños, bueno, de isleños, 8 generaciones, ¿no? Entonces no son una parte afuera, y si nosotros sentimos que ellos son argentinos, entonces tenemos que recibirlos como argentinos. Por lo tanto, tendrán representatividad en esta propuesta en nuestros parlamentos. Y poder llegar a que... Mire, Andrés, en las misiones exteriores, en los conflictos, hemos tenido la posibilidad de ver cómo el británico respeta al argentino. Ellos perdieron muchísima gente y muchísimo material, igual que nosotros. Ellos tienen heridas, de alguna manera, particularmente en los excombatientes. Los isleños también perdieron gente, eran tres bajas por la guerra. Entonces, vemos los cementerios, eso es parte de Argentina, ¿no? Decimos. Y también vimos ahí que la muerte del teniente Donald Jones frente a las posiciones argentinas.
y también está enterrado. Entonces, que ellos también, es tierra de ellos. Si vamos a lo emocional, pero si vamos a lo pragmático, lo técnico, la posibilidad de poder tener más argentinos, una provincia, otra provincia más separada de Tierra del Fuego, con la posibilidad de darles la autonomía y que tengan doble nacionalidad, pero que yo no tenga que ir a Malvinas o nosotros no tengamos que ir a Malvinas con un pasaporte, y más las posibilidades de los recursos. Ellos están... Que serían compartidos en este caso. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, a los isleños les sería maravilloso. Ellos tienen que, su producto hortícola lo tienen que proyectar por Europa, pero Gran Bretaña se fue en el Brexit. Entonces, pero ahora el Mercosur, si ellos fueron argentinos, lo pueden hacer por el Mercosur, por Europa. O sea, eso desde el punto de vista de ellos. Pero ¿y nosotros? Esto es lo que tengo para decir con respecto a este grave 40 años de paralización y de enfrentamiento, a la suma cero, o todo o nada. No. Fíjense lo que pasó en los acuerdos de Camp David con el tema de las guerras árabes-israelíes, Egipto, Israel. Ellos dijeron paz por territorio, esa fue la fórmula, paz por territorio. Los israelíes conquistaron la península del Sinaí, pero bueno, desde el punto de vista de soberanía, los egipcios querían recuperar eso. Entonces, la fórmula era sobre los intereses, no sobre las posiciones. Las posiciones, Agustina, impiden que haya el contacto. Una posición, por ejemplo, una ideología en el siglo XXI no se puede hablar ni de razas ni de ideologías, pero es una utopía. Yo te puedo hacer ahí una consulta, porque hablando de ideologías y en línea de todo lo que venís hablando, quiero volver hacia una frase que dijo el presidente Javier Milei hace un tiempo atrás, donde él decía que si hoy por hoy les diéramos a elegir a los isleños seguir siendo ingleses o ser argentinos, ellos siempre van a volver a elegir ser británicos, ser ingleses, digamos, que no elegirían estar de este lado. Eso, bueno, primero vamos a sacar la política de... Perdón, es mi respuesta, Agustina. Sí, por supuesto. Vamos a sacar la política. Esto trasciende a esta administración, o la administración futura, o la administración de la oposición. Esto es superador. Ellos son isleños. Ellos son... tienen también... ¿Los conocemos realmente? ¿Hemos tenido acercamientos? ¿Qué tipo de acercamientos? Alejandro Diego volvió 3 veces a Malvinas y ha tenido acercamientos. ¿Qué puentes hemos lanzado sobre ellos? Ellos nos ven desde la guerra muy, hostilmente. Y Gran Bretaña aprovechó el peligro argentino para hacer su arenga, para llamarlo así. Entonces, los isleños no van a querer. El niño de 10 años, durante hasta hace un par de años, no podía ir a la playa porque estaban minadas. Ahora, no estamos hablando que estaba mal que estén minadas o que la guerra no se hizo. Estamos hablando de que, bueno, ellos nos ven de una forma hostil. Cuando si no hay ni siquiera un acercamiento, un puente que se haga, no va a pasar. Vamos a hablar claramente acá, la moneda, billetera, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Bueno, acá también eso tiene que correr. Si al isleño, por ejemplo, vamos a hablar de algo sencillo, la parte de sus propiedades. Inmuebles. Digamos algo sencillo. La mitad es fiscal, mitad inmueble, pero digamos que tenga la estancia de Kelper. Y bueno, por ahí hay que empezar, no sé, ¿no? Empezar bueno, el inmueble en Argentina ya está... darle garantías. No garantías. Inmueble en la isla. Pero ¿conocemos a los isleños? Lo que usted me dijo, Agustina, ¿hasta dónde? ¿Y por qué? Y dentro de 2 generaciones más. Entonces, yo quiero ser optimista. Está todo acorde a derecho, la propuesta. Está todo acorde a nuestra Constitución Nacional. Es superadora. Es políticamente con fuerza. Y no pretendo mirar a los pensamientos de derrota, ¿no?
No, tampoco digo que es un pensamiento de derrota lo que usted me dijo, pero volver a Malvinas un juego de suma que todos ganan, Argentina, la proyección sobre el blindaje del mar territorial, el tema la antártico, ¿no? También que es un tema. Fíjese en la guerra híbrida total, la actual, digamos que hemos hablado en algún otro momento, fíjese, Panamá, bloquean Panamá y todo viene por acá. Y lo otro que quiero hablar, en este juego tan patético a veces, los chilenos, o sea, también tenemos un encono hacia el chileno, o sea, uno ve esas redes, uno casi se pone mal, pero no, tenemos responsabilidad austral. Entonces, Agustina, Andrés, acá lo que estamos haciendo, en vez de una hipótesis de guerra, estamos haciendo una hipótesis de confluencia. Eso es lo que está haciendo mi... Y yo quiero agregar que cuando lo leí 2 veces el artículo, usted menciona la escuela de Itaparatí como que digamos que Brasil tiene una diplomacia muy particular, y lo mismo Perú, que fue, digamos, Perú un fue aliado de Argentina. Entonces usted los nombra casi como garantes de esta confluencia. Sí, en la propuesta del veterano de guerra está Estados Unidos, quizás aprovechando este momento de esta administración que está a favor, pero perfeccionamos esto, porque es un peso importante, no está mal, pero no tenemos que recordar que su link es con Gran Bretaña, y dentro de un futuro con otra administración, y tan garante no puede ser. Hay algunos que critican que existan potencias extracontinentales sobre nuestros problemas. Es una posición, porque dicen que, hablamos hay otros ejemplos, Mauricio, Hong Kong, hay más ejemplos. Pero esta la perfección más, la propuesta de este veterano de guerra, la propuesta que le hicimos es: tengamos un cogarante nuestro, un peruano. Andrés, yo vi con mis propios ojos, vi los Hércules peruanos llegando con abastecimientos para nosotros. No pueden ser más que... hay una justicia en el reconocimiento de nuestros hermanos peruanos. Y brasileños que habría que ver, los especialistas en derecho internacional lo van a hacer, pero quizás Brasil, blinda, no sé si tanto blinda el Atlántico Sur, pero son ideas, pero no solamente favoreciendo. Pero esto es un ejemplo para que vea que hay mucho más para aportar. Es necesario, proponemos, que haya una corriente de pensamiento, un think tank. Alejandro Diego expuso esto en muy breves minutos en una reunión que hicieron en Manchester, que pensaron en Gran Bretaña la relación Malvinas-Falklands, lamento decirlo, y acá todavía ni conocemos cómo es el ciudadano argentino, aunque no lo sea, aunque no quiera hacerlo, aunque no se odie. Y la idea no es atraer como hubo muchos intentos. En general los kelpers ven como hostiles a los gobiernos argentinos. Pero hubo un intento, no me acuerdo bien, me acuerdo que le iban a regalar juguetes, cosas poco serias, en mi opinión. Y esta propuesta es otra. Esta propuesta es una integración donde todos ganen, donde sus recursos ganen, donde ellos no se sientan hostigados, donde se asegure la garantía. Vuelvo un poco antes que me pierda el tiempo, lo que quería decirle. En Camp David, paz por territorio. Ellos no negociaron sobre posiciones, israelíes y árabes, imagínense, egipcios. La posición es pétrea, no te permite avanzar, genera la grita que usted te dijo. Hay mucho que hablar en su generación. Entonces, la posición cierra las mentes. Entonces, ¿qué hicieron? Sobre los intereses. Negociaron sobre los intereses. Y en la alta política no se negocia sobre lo que quiero y si soy simpático. Se negocia sobre las necesidades. Entonces, sentar en una mesa es el verdadero desafío. A la parte británica, a la parte argentina y a la parte isleña. Es el gran desafío porque hay
esto mismo va a haber mucha resistencia, entrevista, desmalviniza, rendición en nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Una posición como diciendo, no se puede, porque los kelpers van a seguir siendo kelpers. ¿Cómo es esto? Bueno, pero esa posición fue la que adoptó, la que adoptó el esbozó, presidente, la que digamos. Sí, pero y o sea, otras administraciones adoptaron otras posiciones, perdón. Yo- Entonces, cuidado con los argumentos, porque todos tienen algo que decir sobre esta cuestión, y si quieren ponerle el palo a la rueda, lo van a hacer. Esta posición, recuerdo otras posiciones anteriores, por ejemplo, la intransigencia al todo o nada de otras administraciones, no solamente esta que por ahí es más flexible, y acá es otra cosa. Estamos apuntando a otro lugar. Sí. Queremos que otras generaciones piensen que hay una alternativa, Agustina y Andrés. A mí me encantaría, como dice el comandante, ¿no? Una Argentina que tienda puentes, ¿no? Una Argentina que sea una Argentina que pueda dialogar y que pueda, como decía el discurso en el Te Deum, ¿no? Poner por encima a la gente y no a los intereses de la dirigencia de turno, ¿no? Un país construido a medida de la gente y no a medida de los gobiernos. Pero también, y no quiero dejar de decirlo, estamos hablando sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y como venimos hablando en otros programas también, de repente aparecen leyes que se están aprobando que justamente, o por lo menos a mi consideración, ponen en jaque esto de la soberanía de Argentina, ¿no? Recién el comandante hablaba también de Estados Unidos como una especie de garante. Yo prefiero quedarme con Perú o con Brasil y no con Estados Unidos que, por ejemplo, lo contábamos en el programa pasado, en el 2025 hizo una ley para que las tierras de los Estados Unidos quedaran en manos de estadounidenses y no de extranjeros, y de repente hoy en Argentina tenemos la proporción. Se discute la ley de tierras. Se discute la ley de tierras, pero tenemos ya una proporción equivalente a la provincia de Santa Fe, que está en manos de extranjeros, ¿no? Y hoy flexibilizamos que los extranjeros puedan adquirir territorio argentino como si nada, ¿no? Eso tiene que ver un poco con digamos, con esto que creo que está en el artículo, hablar de soberanía. Y el todo o nada, por eso a mí me pareció muy interesante esta posibilidad superadora de imaginar otro lugar. Y esto es lo rico de esta propuesta de Alejandro Diego y del comandante Castelli, que a mí, digo, valoro esto, y ojalá que esto pueda llegar que recoja el guante a lo mejor el canciller argentino, y que los convoque la Cancillería y en una mesa poder explicar esto, ¿no? No, y sabes también algo, perdón, ¿no? Sí. Porque él lo dijo mucho, hablaba mucho de esta generación, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir hablando sobre Malvinas y educando a esta generación y a las que vengan sobre la historia de Malvinas, pero siempre con esta posibilidad de tender puentes y de que exista el diálogo para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, ¿no? Y como lo dice nuestra Constitución, ¿no? Cualquiera que quiera habitar el suelo argentino, ¿no? Que bueno, que si existe esta posibilidad, elijan ser parte. ¿Cómo sería el paso? Totalmente de acuerdo, Sí. Agustina, y en el artículo hablamos de esto de ceder, como hipótesis, ceder territorio por deuda. O sea, está muy relacionado con lo que último dijo usted, por eso es muy bueno. Así entramos en ese artículo. Sí. La importancia de la soberanía, que no se defiende solamente con lindas ideas, digamos, con hechos. Así que está muy relacionado. Y dentro de la propuesta de Alejandro Diego, está también el tema de que creo que es, Agustina, tengo entendido, discúlpeme si me equivoco, el tema de lo ecológico, ¿no? Lo de la tierra, ¿no? Hay una propuesta de eso, no es solamente Malvinas, es Malvinas, Orcadas, islas, ¿no? Todas las islas circundantes. Y por ahí esas islas que hoy no están ocupadas ni aprovechadas, Alejandro, en los conceptos de Alejandro Diego, bueno, esas tierras pueden ser un reservorio, patrimonio natural, o sea, hay muchísimos beneficios de todo tipo. Yo creo que hay que descomponer la propuesta en todas las posibilidades de todo tipo, sociales, económicas, ecológicas, las tierras, es evolución, es sumar. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque siempre volvemos a hablar de la ley de glaciares, de la derogación de la ley de tierras,
de financiamiento en la ley de manejo del fuego. Bueno, nada, muchas cosas que en definitiva yo creo rondan que sí la soberanía. a la soberanía. Ronda ¿no? la soberanía. ¿Cuál sería el paso siguiente, coronel? Que bueno, lo dijo usted, Agustina, lo dijo usted, que todos primero conozcamos de qué se trata, que nos acerquemos, que querramos al isleño, que si la diplomacia militar, mire, en misiones exteriores tuve anécdotas, trabajé mucho con británicos y claro. si en esos contextos ellos pudieron, donde tuve veteranos de las dos, tanto británicos como que estaban en un lugar, compartieron un asado y se enfrentaron y sin embargo pudieron. Si ellos pudieron, ¿por qué no podemos que la diplomacia pueda? Digamos, ¿no? Alejandro Diego logró contactarse. Hay una anécdota muy interesante que me contó, que había una prisionera Kelper, los argentinos tomaron a los prisioneros Kelper. Muchos dicen, no, ellos, el radio, que nos pasaban las posiciones, ¿no? Todavía quedan estamos congelados un poco en esa época. Él volvió y entonces esta mujer lo increpa a Alejandro Diego, sin embargo, y él le dijo, perdónanos, somos... y la mujer, en vez de tener esa actitud, si hablamos de puentes, ¿no? Esa actitud de hostil, fue un shock porque fue muy fuerte, digamos, evidentemente para ella, y bueno, la abrazó, se lloró y fue y hay muchos de ese tipo de anécdotas que se hicieron. En el artículo hablo de algo que me pasó en Kosovo, donde voy a tomar contacto en esa época no había contactos de ningún tipo, y era odio, digamos, una guerra tremenda. Entre comillas. Y para mi sorpresa, cuando voy a tomar contacto con los británicos, digo que soy argentino y me abren las puertas. Y me sorprendió porque... lo cuenta en el artículo. Me sorprendió, eso fue lo primero. Claro. Entonces, el comandante británico, que era muy potente, digamos, era la brigada más importante en el teatro de operaciones, había combatido en Malvinas. Claro. Y lo cual para él también fue una sorpresa. Y me vino a visitar a la base. Cuando vine a la base, él decía que esto es un sueño, no es posible que me está pasando esto, decía. Todo fue maravilloso, en un momento no habla más, digo, he cometido un error diplomático, he hecho algún desastre, y él regresa y me manda y otras cosas pasaron muy fuertes entre los británicos y nosotros. Y trabajamos muy bien, quiero decirlo, quiero que fue operacionalmente fue tareas de máxima. Y él me decía que la esquizofrenia de la guerra, ¿no? En las guerras todos pierden, ¿no? La guerra, a ver, yo elegí, como usted eligió el micrófono, usted también, yo elegí el fusil. Claro, pero bueno, no, por eso quiere decir que me guste por supuesto. La guerra. Y él decía la esquizofrenia de la guerra. Cuando vio cómo éramos, el puente, dijo, esto no puede ser. Y por supuesto pasaron muchas cosas mejores después. Entonces, si ese medio lo logra, ¿cómo puede ser que no lo logremos? Hay una chance, y eso es lo que me parece más que positivo. Una cosita como para cerrar esta hermosa conversación es, para tender puentes con los demás, primero tenemos que empezar a tender puentes entre nosotros y los argentinos y tratar de que no exista más esta grieta, ¿no? De que no exista nadie que diga argentinos de bien, argentinos de mal, para que seamos de vuelta un país que se cuida a sí mismo. Y por otro lado, que es una tontera, pero qué importante que es esto cuando desarticulás a la otra persona que viene con una carga negativa con buena energía, ¿no? Porque cuando vos ya tenés otra actitud, la actitud de la gente también es diferente. Gracias, Coronel Castelli, por esta apuesta a malvinizar y una síntesis superadora.
Y bueno, y Agustina, un orgullo que tu padre fue veterano de guerra de Malvinas. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a estar con un veterano de Manchalá, que vamos a homenajear como lo hacemos todos los años, porque el jueves es 28 de mayo y es su día.